Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a dar lectura de los versículos 18 al 20. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Y hagamos esta lectura al unísono, hermanos, poniendo toda la atención al texto y al mensaje de la palabra de Dios. Estamos listos en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, era un líder nato, un líder cuyo ejemplo es digno de seguir, digno de imitar. Y él, como buen líder, hermanos, cuando él daba instrucciones, las daba claras, las daba precisas, pero también las instrucciones las fundamentaba, las estaban perfectamente justificadas. Entonces era la claridad, pero también era el soporte que le daba a las instrucciones. En este caso, el mandato y el encargo que le está haciendo a Timoteo lo está sustentando en este primer capítulo de esta epístola. Y ya vimos, hermanos, cómo en los primeros versículos de este capítulo Pablo le encarga. ¿Cuál era el encargo del apóstol Pablo? ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Era detener el flujo y la divulgación de las falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo lo había dejado para corregir algunas cosas. Y de entrada ya está el apóstol Pablo dando el motivo por el cual está escribiendo esta epístola. Y a partir de ahí, hermanos, empieza a describir, ya lo vimos, algunas características de los falsos profetas, falsos maestros en la iglesia. Vimos que los falsos maestros tienden a alejarse del amor, de tres cosas, básicamente: del amor nacido de corazón puro, se alejan de la limpia conciencia y se alejan de la fe genuina, o lo que el apóstol Pablo le llama la fe no fingida. Pero vimos otras características que adoptan los falsos maestros. Los falsos maestros por lo general les gusta ostentar títulos académicos, que los llamen de tal manera. Y a estos maestros en Éfeso les gustaba el título de doctores de la ley, ¿no? Eran también, les gustaba la vana palabrería, eran buenos para el verbo, como decimos ahora, para envolver a la gente con su palabrería, pero también ellos eran muy legalistas, hacían un uso ilegítimo de la ley de Dios. Y Pablo, a partir del versículo 12, está haciendo un contraste. Bueno, ya describió cuáles eran las características o los rasgos de los falsos maestros, y empieza a hablar de las características ahora de los verdaderos ministros de Jesucristo. Y pone dos ejemplos. Del 12 al 17, Pablo habla de su experiencia, de él mismo, con toda humildad, porque hace referencia a su vida pasada y cómo Dios lo coloca en el ministerio. Después dice: de haber sido yo blasfemo, perseguidor, fui recibido a misericordia. Y cómo el Señor lo colocó ahí, y él se considera el más grande de los pecadores. Y él
menciona también en esta explicación que da acerca de este contraste que hace de él como un verdadero ministro de Jesucristo, que él fue puesto ahí para ser ejemplo a los que habían de creer después de él. Pero a partir del versículo 18, hermanos, Pablo pone otro caso de otro verdadero siervo de Jesucristo para contrastar cómo operan y qué características y rasgos tienen los falsos maestros y qué características tienen los auténticos siervos y ministros del Señor Jesús. Aquí entonces en este pasaje, hermanos, en estos 3 versículos, de lo que nos habla el apóstol Pablo y el mensaje que le está dando a su amado hijo Timoteo, son 4 características. 4 características de un verdadero ministro de Jesucristo, que por cierto Timoteo tenía y que lo hacían diferente de los falsos maestros. Y de ahí, hermanos, nosotros podemos tener una enseñanza para nuestra vida. Estas 4 características que estaban en la vida de Timoteo, que son dignas de imitar, hermanos, las debemos de tener también presentes todos aquellos que desempeñamos un servicio al Señor, si hemos de diferenciarnos de los falsos maestros. ¿Cuáles son estos 4 rasgos que distinguen a un verdadero siervo de Jesucristo? El primero de ellos, un verdadero ministro de Jesucristo tiene un ministerio que es reconocido por otros siervos fieles. Primer característica de un verdadero ministro de Jesucristo, tiene un ministerio que es reconocido por otros siervos fieles. Segunda característica, tiene un celo por defender la fe una vez dada a los santos. Tercer característica, tiene una vida de integridad. Y cuarta característica, hermanos, toma ejemplo preventivo de aquellos casos de caída en pecado de otros líderes. Estas 4 características, con la ayuda del Señor, vamos a estarlas meditando en ellas en estos siguientes minutos, hermanos. Y veamos la primera de ellas. Timoteo, hermanos, tenía un ministerio, un llamado ministerial que era reconocido por otros ministros. Vamos a ver el versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Note cómo empieza la expresión y las palabras que escoge el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Dice, este mandamiento. Note el carácter de las instrucciones, el carácter autoritario que tienen estas instrucciones. No son recomendaciones, no son sugerencias, le llama mandamiento. Le llama mandamiento, y la palabra aquí es parangelia, que se utiliza estrictamente de órdenes recibidas de un superior y que deben ser transmitidas a otros. Esto es de acuerdo al diccionario Vine, hermanos. Pero ¿cuál es el mandamiento? Ya lo vimos la semana pasada. El mandamiento era cortar de tajo la influencia y la enseñanza, bajar pues del púlpito a los falsos maestros, frenar la divulgación de falsas doctrinas. Pero note el carácter paternal. Por eso decimos que el apóstol Pablo es un líder nato, hermanos. Está dando un mandamiento con la autoridad apostólica recibida del Señor, pero lo da y le llama como hijo Timoteo. Hijo Timoteo. Nos habla mucho, hermanos, de esta relación de suma confianza que tenía el apóstol con este siervo del Señor, el joven Timoteo. Un ejemplo, sin duda alguna, de liderazgo del gran apóstol de los gentiles, hermanos. Y dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Bueno, hermanos, aquí es una referencia al día en que Timoteo fue ordenado al ministerio. ¿Por qué decimos que es una referencia a ese momento, hermanos? Porque podemos ver el complemento de esta expresión
o la correspondencia que hay en esta expresión con el capítulo 4, versículo 14. Vayamos todos aquí, en esta primera epístola. El apóstol Pablo le recuerda ese día en que fue ordenado. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, noten otra vez, está aquí, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Le está recordando el apóstol Pablo aquí el día en que Timoteo fue ordenado al ministerio, cuando el presbiterio le impuso las manos. Y la referencia a la profecía, hermanos, no es que la profecía fue lo que le dio autoridad a Timoteo, sino que acompañó el momento. Tenemos que recordar, hermanos, que el don de profecía ya no está vigente en nuestros tiempos. La palabra de Dios lo dice, y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 3 dones temporales que tenían que ver con la comunicación del mensaje de Dios a la iglesia primitiva naciente: profecía, ciencia y lengua. Y aquí, hermanos, estos dones, el apóstol Pablo está hablando de que un día iban a ser innecesarios. Pero mientras Timoteo vivía y en el momento en que él fue ordenado al ministerio, había profetas en la iglesia. Y el contacto, o por lo menos la evidencia que tenemos bíblica, hermanos, de un contacto de Timoteo con un profeta fue con Silas, porque hay testimonio, hermanos, de que Silas había sido, él era un profeta. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 32, y en Hechos 16, del 1 al 3. ¿Cuándo fue ordenado Timoteo al ministerio, hermanos? Es difícil saberlo. Si fue en Listra, cuando el apóstol Pablo llega en su primer viaje misionero junto con Silas, y ahí lo ordenan, o si fue cuando lo deja aquí en Éfeso. La palabra de Dios guarda silencio en ese sentido. Lo importante, hermanos, lo que sí podemos asegurar es que hubo ordenación al ministerio por parte del presbiterio para que Timoteo fuese consagrado al ministerio. Pero por cierto, hermanos, ¿cuál era el ministerio de Timoteo? La palabra de Dios responde a esta pregunta en 2 de Timoteo 4:5. Vayan conmigo, hermanos. 2 de Timoteo 4:5. Dice así la palabra del Señor: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? Evangelista. Cumple tu ministerio. Ese era el ministerio al cual fue ordenado Timoteo. Por lo tanto, es consistente lo que vemos de su vida en el relato del libro de los Hechos. ¿Qué hacía un evangelista? Pues su ministerio era itinerante. Permanecía cierto tiempo en cierto lugar, estableciendo, confirmando iglesias, y de ahí se iba a otra. Era el compañero de misiones del apóstol Pablo, hermanos. De hecho, la referencia más frecuente al ministerio de Timoteo en el Nuevo Testamento es colaborador de Pablo. Vean cómo le llama Romanos, por ejemplo, Romanos 16:21. Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, ¿mi qué? Mi colaborador. Vamos también a 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. También vemos 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Vean cómo el apóstol Pablo
los colaboradores de los apóstoles, en este caso Pablo, les confería, cuando los comisionaba a ciertas iglesias, como fue en varias ocasiones, los mandaba con esa misma autoridad. También vemos otro pasaje en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces vemos que ese era el ministerio de Timoteo, hermanos. ¿Cuál? Evangelista, un colaborador cercano al apóstol Pablo. Y quiero citar este comentario que hace el hermano MacArthur en su comentario a primera de Timoteo. Dice así este comentario: Timoteo era discípulo, amigo y colaborador y querido hijo espiritual de Pablo. En la época que se escribió primera de Timoteo, había estado con Pablo por unos 15 años como el compañero constante del apóstol. Servía con frecuencia a Pablo, note esto, en la solución de problemas en las iglesias. Pablo lo envió a Corinto. Esto lo vemos en 1 Corintios 4:17. Lo envió a Tesalónica, 1 Tesalonicenses 3:2. Lo envió a Filipos, Filipenses 2:19. Y ahora a Éfeso. Fin de la cita. Pero, hermanos, para este ministerio que estaba desempeñando Timoteo, se requerían cubrir ciertos requisitos. Es decir, se tenía que cubrir con los requisitos que la Biblia marca para ser pastor, para ser llamado a ministerio. ¿Y qué pasaba cuando Pablo lo comisionaba a una iglesia, hermanos? Pues él llegaba a ser ministerio pastoral. Es decir, se sumaba al trabajo de los pastores que ya estaban en esa iglesia, porque nosotros podemos ver que en Éfeso, de acuerdo al testimonio de Hechos capítulo 20, Éfeso ya tenía un cuerpo de pastores ahí. De tal manera que Pablo los mandó a traer hasta Mileto para despedirse de ellos. Ya había ahí un cuerpo pastoral. Entonces Timoteo iba a sumarse a este cuerpo pastoral, con la gran diferencia de que iba con la autoridad conferida por la comisión apostólica. Entonces, ¿qué sí podemos asegurar de Timoteo, hermanos? Timoteo, durante su estancia en Éfeso, sí realizó funciones pastorales durante el tiempo que él estuvo ahí con la comisión apostólica. Timoteo debía de cumplir los requisitos para ser pastor, y Timoteo, hermanos, es evidente, fue ordenado al ministerio. De hecho, el apóstol Pablo estuvo en su ordenación. En 2 Timoteo 1:6, vayan conmigo rápido, hermanos, 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo estuvo ahí el día que Timoteo fue ordenado. Hermanos, la ordenación al ministerio es un acto que tiene soporte bíblico. Está sustentado en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo ya predicaba y todo, pero llegó el momento en que él fue ordenado al ministerio. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos capítulo 13. Él ya llevaba algún tiempo desarrollando el ministerio, pero vean aquí, llegó el momento en que hubo una consagración formal a él. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Note, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? Les impusieron las manos y los despidieron. Esto de la imposición de manos es una figura tomada del Antiguo Testamento para consagrar objetos para el servicio del Señor, que era consagrar a personas para una obra en específico, hermanos. Cito ahora a Clemente de Roma. Clemente es mencionado de hecho en el Nuevo Testamento, pero él
escribió después un libro no canónico, y hago una cita de él, escribiéndole a los Corintios, dice: era costumbre de los apóstoles hacer prueba por el Espíritu, es decir, por el poder de discernir, para averiguar quiénes habían de ser obispos y diáconos en las diferentes iglesias establecidas. Así, Clemente de Alejandría dice acerca de las iglesias vecinas de Éfeso que los obispos eran señalados para ordenación por una revelación del Espíritu Santo a Juan. Fin de la cita. Esto lo tomo, hermanos, del comentario bíblico de Jamieson, Fawcett y Brown. Bien, ¿por qué hace Pablo referencia a las profecías? Era común, hermanos, que participaran profetas. Ustedes saben que en la iglesia primitiva, dentro de los cargos de autoridad, los oficios que estaban vigentes en esa época, estaba el de profeta. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vemos pues que en Hechos capítulo 13 había profetas ahí que participaron en la ordenación de Pablo y de Bernabé. Y, hermanos, los profetas muchas veces comunicaban mensajes que tenían que ver con la persona que estaba siendo ordenada al ministerio. No hay muchos detalles, pero al parecer ahí hubo una palabra profética respecto a Timoteo, hermanos. Y esto era una palabra que tenía autoridad por el contexto en que se estaba viviendo en aquella época, hermanos. Era algo mucho más profundo que lo que hoy podemos decirle a un joven que está iniciando en la vida ministerial. Veo que tienes un futuro promisorio o algo así. No, aquí lo que se declaró con Timoteo tenía mucho más profundidad, y Pablo le está recordando. No sabemos los detalles, pero Pablo y Timoteo sobre todo sí sabía lo que se le había dicho en aquella ocasión. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo al recordarle a Timoteo que hubo profecía? Bueno, mientras el don de profecía estuvo vigente, su palabra profética era autoridad en la iglesia. Esas profecías en cuanto a Timoteo tenían mayor peso que las percepciones subjetivas que cualquiera de nosotros podía tener hoy en día respecto a un joven ministro. Y Timoteo debía tener presentes esas profecías, hermanos, para que le sirvieran de guía y dirección sobre cómo conducirse en la obra de Dios. Ahora notemos la siguiente expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo. Regresamos a Timoteo, hermanos, capítulo 1. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra milites aquí, hermanos, es estrateu, que significa hacer guerra, batallar, combatir. No solamente es ahora militar, hermanos, es una palabra que usamos para afiliación. Pertenezco aquí, yo milito aquí. No, esta es una palabra que implica acción, actividad, batallar, hermanos. Muchas veces, hermanos, en el ministerio, y probablemente en esta iglesia surjan siervos del Señor, primeramente Dios, que así sea, hermanos. Hacen falta siervos en la obra. Pero todos aquellos que hemos estado involucrados en el ministerio, va a haber ocasiones en las cuales el ministro pensará que Dios se equivocó al llamarlo. Va a haber ocasiones en que va a ser tentado a dejar el ministerio. Va a haber ocasiones en que el ministro va a decir todas aquellas promesas o profecías o cosas en cuanto a lo que yo debo de hacer, quizá estaban equivocadas. Y tomo el ejemplo de José el soñador. José, un joven que le fue revelado mediante sueños que iba a gobernar sobre su familia. Pero vemos que los acontecimientos en la vida de José, ¿qué ocurrían? Iban en un sentido totalmente opuesto. Primero es vendido por sus hermanos. Ahora, lejos de ser gobernante, era un esclavo, sin derecho alguno, era una propiedad.
y después es acusado injustamente y lo meten en la cárcel. Para este punto seguramente José, hermanos, decía, aquellos sueños fueron producto de una mala cena. No tiene nada que ver con el plan de Dios para mi vida. Pero Dios cumple sus promesas. Y son las promesas en la palabra de Dios lo que mantienen al siervo de Dios en el ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, hermano, hermana? Ha habido desánimo seguramente. Has querido tirar la toalla en muchas ocasiones, pero hay promesas que te acompañan. Y para animarte, hermanos, algunas de estas promesas que Dios les da a sus siervos, por ejemplo en Isaías 54:17. Hay una protección especial de Dios para sus siervos. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Note, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Provisión permanente, Josué 1:5. ¿Ustedes lo recuerdan, hermanos? No te dejaré. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, está asegurada también la presencia y ayuda divina, como en Mateo 28:19-20, la gran comisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también, hermanos, atravesaremos por tribulaciones en el ejercicio y en el servicio al Señor. ¿Qué nos promete el Señor? Según 2 de Corintios 1:4, consolación en todas nuestras tribulaciones. No nos faltará el consuelo divino, hermanos. Vivimos una época en donde vemos con tristeza, hermanos, cómo hay una epidemia de pastores autoproclamados, autocolocados en el ministerio por ellos mismos. Hermanos, no basta con que yo diga, yo tengo un llamado, y ese llamado es directamente de Dios, y no me importa lo que opinen los demás, Dios me llama. No, hermano. Jóvenes, varones, adultos aquí presentes, si un día están considerando el llamado al servicio del Señor, primeramente sean humildes. Sean humildes. Esperen, en segundo lugar, esperen el tiempo de Dios. Busquen consejo con gente que ya está en el ministerio y que son fieles al Señor y a su palabra. Y continúen sirviendo en su iglesia local. Si el llamado es verdadero y es auténtico, su aprovechamiento, como le dijo el apóstol Pablo, será manifiesto a todos. Esto es, hermanos, la importancia, pues, de la ordenación. Segunda característica, hermanos, de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios no solamente es alguien que tiene un llamado y un ministerio que es reconocido por otros siervos fieles de la palabra, hermanos, sino que en segundo lugar es un guardián celoso de la fe una vez dada a los santos. Versículo 19, primera parte. Manteniendo la fe. Hasta ahí. Vale recordar, hermanos, el uso que en la Biblia se le da a la palabra fe. Por lo menos hay 3 usos. El primero de ellos, confianza. Esto lo vemos en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Confianza o esperanza. Segundo uso, hermanos, la fe salvadora, que es la confianza en la persona y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Esta fe va acompañada de arrepentimiento y siempre se traduce en obras de acuerdo a Efesios 2:8-9. Y el tercer uso de la palabra fe en la Escritura, hermanos, es el cuerpo de doctrinas recibidas, como lo vemos en Judas 1:3. Te he escrito, vamos a Judas 1:3, hermanos, por favor, que es justamente el uso que vemos aquí. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la
Fe que ha sido una vez dada a los santos, es decir, el cuerpo de doctrinas cristianas, ese credo, que enseñanza apostólica que nos define, hermanos. Y este es el uso, hermanos. Un siervo de Dios es un guardián celoso de la fe y de la sana doctrina. ¿Qué estaba ocurriendo en Éfeso, hermanos? Ante el ataque del cual estaba siendo objeto la sana doctrina, Timoteo tenía órdenes de actuar con autoridad, con decisión y sin entrar en ningún tipo de negociación. Timoteo conocía la sana doctrina, hermanos, y no solamente la conocía, sino que la seguía. 1 Timoteo 4:6, hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo la conocía, y no solamente la conocía, sino que vivía en esa línea doctrinal, hermanos. Sin embargo, Pablo en esta carta le recuerda en varios pasajes esos credos antiguos, y vemos expresiones a lo largo de 1 Timoteo, hermanos, que parece indicar que eran frases o declaraciones que evocaban credos antiguos. Ustedes conocen credos o declaraciones de fe, hermanos. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso suena a un credo, hermanos, a un credo antiguo. Otro, indiscutiblemente, en el 1 Timoteo 3:16. La gran mayoría de los comentaristas piensan que este es uno de los credos más antiguos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De eso Timoteo no se debería apartar. Y tenía que reprender y estorbar a cualquiera que se alejara de estas sanas palabras, de esta sana doctrina, hermanos. William Miller, quien vivió de 1782 a 1849, fue un predicador laico, bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Low Hampton, en el este de Nueva York. Estudiante de historia y profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es considerado como el fundador del movimiento milerita, y noten, del movimiento adventista de 1830 y 1840 en Norteamérica. Y algo trágico, entre sus descendientes espirituales directos existen varias sectas, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios Séptimo Día, y movimientos posteriores que se fundaron con la inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía bíblica, incluyendo el movimiento de estudiantes de la Biblia o llamados testigos de Jehová. Un predicador bautista. Hermanos, cuando nosotros vamos en una carretera y nos vamos distrayendo en el celular, nos podemos desviar unos pocos grados. Y si no corregimos eso, hermanos, vamos a terminar en el precipicio. Tantito que nos desviemos de la sana doctrina, hermanos, podemos terminar como William Miller. No solo los pastores son llamados a ser guardianes de la sana doctrina, todos, hermanos, toda la iglesia. Y la iglesia en general debe estar preparada para evaluar la enseñanza que está recibiendo, como lo hacían los de Berea. Ya hablábamos de ellos en Hechos 17:11. Y por cierto, ¿a quién estaban evaluando los de Berea, hermanos? Nada más que al gran apóstol Pablo. ¿Sí? No era nada más a Iván Villa. Estaban evaluando al apóstol Pablo para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo podemos ser un guardián de la sana doctrina el día de hoy, hermanos? En primer lugar, escudriña las Escrituras, hermano. Juan 5:39, todos lo sabemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Como decía Spurgeon, visita buenos libros, pero vive en las Escrituras. Segundo consejo, hermanos, aprende a darle sentido. Es decir, hermanos,
Aprendamos hermenéutica, aprendan, hermanos, hermenéutica. Esto tiene su base en Nehemías 8:8. Acompáñenme, vamos a leer Nehemías 8:8. 8:8. Nehemías 8:8. Si lo tienes antes, léelo, hermano. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Ok, ¿notaron, hermanos? Leían, dice, y había ahí quien le daba el sentido, la interpretación, la explicación. Eran expositores de la Biblia, hermanos, ¿sí? Para que entendieran la lectura. Tercer recomendación, hermanos, conozcamos los credos históricos y no traspases, hermano, hermana, esos linderos antiguos. Proverbios 22:28 que pusieron nuestros padres. En cuarto lugar, lee y estudia la palabra con oración y con dependencia en el Espíritu Santo. Hemos visto hasta ahorita, hermanos, dos características de los verdaderos, auténticos ministros de Jesucristo. En primer lugar, tienen un llamado y un ministerio reconocido por otros siervos fieles de Dios. En segundo lugar, son celosos en defender y en guardar la sana doctrina. Pero una tercera característica, hermanos, que tienen los verdaderos hombres de Dios, son hombres de integridad. Seguimos aquí en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ya habíamos visto, hermanos, que la buena conciencia, la conciencia humana, es una parte constitutiva que Dios nos dio en su gracia común, justamente para refrenar nuestros impulsos que tenemos por la naturaleza pecaminosa que todos nosotros hemos recibido de nuestros padres. Esta conciencia puede ser entumecida, encallecida, hermanos, y normalmente los falsos maestros, como ya lo vimos, abandonaron la limpia conciencia. Son gente sin integridad. ¿Cómo se encallece la conciencia, hermanos? Es triste lo que estamos viendo hoy en nuestro amado México, como niños, hermanos, de 11, 12, 13 años, están tomando las armas y están contratándose como sicarios. Y el proceso de adiestramiento, hermanos, es un proceso de desensibilización. Seguramente primero los ponen a matar pollos, animales, perros, y ya después que pierden esa sensibilidad, pasan a otros niveles. Pero esto ocurre, estoy poniendo un ejemplo extremo, hermanos, pero esto ocurre con cualquier tipo de pecado. Cuando nos habituamos a la oscuridad, hermanos. Las personas que están en posiciones de liderazgo en la iglesia, hermanos, son tentadas a perder sensibilidad, lo cual inevitablemente los llevará a perder su integridad moral. Estar en una posición de liderazgo, hermanos, no solamente en la iglesia, en cualquier posición de liderazgo, la tentación es a perder la integridad, a perder la conciencia, a encallecer la conciencia, hermanos. ¿Cómo sabes si estás bien todavía de tu conciencia, hermanos? Cuando tu pecado te duele. Cuando entre más te duela cuando pecas a Dios, quiere decir que tu conciencia todavía está bien. Y además nosotros tenemos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Cuando la confesión de nuestro pecado a Dios es un momento relevante y trascendente e intenso, hermanos, entonces sabemos que no hemos perdido sensibilidad. Pero una cuarta, hermanos, una cuarta y última característica de los siervos de Dios, que toman ejemplo preventivo de aquellos que han caído. Note cómo termina, hermanos, el apóstol Pablo. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le recuerda de dos casos, hermanos, dos líderes. Se piensa que eran ancianos, formaban parte del cuerpo pastoral de la iglesia en Éfeso, de los cuales Pablo se encargó personalmente de disciplinarlos. Ahora, esta expresión, los entregué a Satanás, hermanos, no piensen que es un ritual aquí en donde se le invita al diablo a venir y le decimos, aquí te
entrego a fulanito que no quiere entender. Y luego el diablo dice, no, yo para qué lo quiero. Luego ni el diablo los quiere a esas personas. No se trata de una ceremonia o un ritual. Simplemente es una forma de expresar la excomunión de la iglesia. Cuando se han seguido todos los pasos descritos en Mateo capítulo 18, hermanos, y cuando el Señor dice, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, bueno, justamente es cuando ya se le separa de la membresía de la iglesia local y por lo tanto pues no puede participar de la comunión de la iglesia. Eso ocurrió con Himeneo y con Alejandro. Probablemente ellos estuvieron presentes allá en Mileto, hermanos, en ese grupo cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y ahí Pablo advirtió que se iban a levantar lobos rapaces en la comunidad de Éfeso. ¿Cómo debía tomar Timoteo, hermanos, esta experiencia, esta situación con Himeneo y Alejandro, hermanos? Con temor y temblor, como una cuestión de prevención, un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Nosotros, hermanos, hemos sido testigos de todo el dolor y devastación que puede provocar la caída de un líder en una iglesia. Debemos de pasar, hermanos, del dolor y la rabia a la reflexión de que solo la gracia de Dios nos ha guardado de caer. Pero si hay cosas que nos alejan, sí existen, hermanos, cosas que nos alejan de la caída en el pecado. Vamos a 2 de Pedro 1, 3 al 10. 1 de Pedro 1, 3 al 10. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Segunda, ahora sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Note el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos responsabilidad en observar nuestra conducta, hermanos. Concluyo, hermanos. ¿Cómo reconocer a un lobo? ¿Cómo sabemos que no somos lobos? Bueno, ¿cómo sé que yo no soy un lobo? Bueno, ¿o cómo sabes tú, hermano, que tú no eres un lobo? Pues si no tienes colmillos grandes, hocico alargado, no aúllas cuando hay luna llena y no ves a las ovejas como alimento, pues no eres un lobo. ¿Cómo sabemos, cómo reconocer a un falso maestro? ¿O cómo saber que tu pastor no es un falso maestro? En primer lugar, tiene un ministerio reconocido por otros siervos fieles, o por lo menos aspira a ser reconocido. Muchos de nosotros empezamos predicando antes de ser ordenados, hermanos, pero el verdadero siervo del Señor aspirará a esto, a la ordenación, al ministerio, a la consagración pública de su ministerio. Es obsesivo también con la defensa de la sana doctrina. Un verdadero siervo de Dios tiene una obsesión por defender la pureza de la sana enseñanza, tiene una vida de integridad y ve los casos de los que han caído como una advertencia preventiva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre, que es tan actual, tan vigente.
Ayúdanos, Padre Santo, para que con temor y temblor la recibamos en nuestro corazón y que dé fruto en todo aquello que tú quieres que demos fruto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga.